Muy buenas noches, damas y caballeros. Dejen de comenzar preguntándoles qué tantas cosas paranormales ocurren en los pueblos. Junto con el tema de los trabajos, son de los relatos que más nos llegan día con día al canal. Hay muchos factores a considerar, que los iremos desarrollando conforme vayamos escuchando estos relatos. Pero usted, coméntenos desde ahora, ¿por qué cree que sea así? ¿Cree que estos testimonios nos ayuden a responder esto? Vamos a averiguarlo. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comencemos con Gerardo Salcedo, quien desde Durango, México, nos cuenta esto. Soy originario de Santa Catarina de Tepehuanes, una localidad en Durango que hace muchos años era más como un pueblo. Y por allá viví hasta una parte de mi adultez que me mudé luego a la ciudad. Pero cuando era adolescente, a mis 16 años, si no me falla la memoria, solía acompañar a papá a trabajar a un rancho que tenía junto a un socio, padrino mío, y para ello nos íbamos a caballo en la mañana. Trabajábamos todo el día y volvíamos hasta la tarde, casi anocheciendo. Y como solíamos en ocasiones quedarnos los fines de semana un poco más tarde en aquel rancho, porque hacíamos nuestro trabajo y como mi padrino también coincidía con nosotros en la noche, nos quedábamos un rato más para hacer de cenar, tomar algo, y fue una noche de esas que ya íbamos de regreso. Nunca pasábamos la noche por allá. Como era un lugar tranquilo, podíamos regresar a caballo a cualquier hora. El camino era de tierra, pero muy claro, plano. Eran como 15 minutos a paso regular, sin nada de iluminación, pero a fin de cuentas la vista se te acostumbraba y aunque no hubiera luz de la luna, veías sin problema. Esa noche volvíamos como siempre, papá y yo. Eran las 12 de la medianoche, y cuando íbamos a mitad del camino, viendo a lo lejos el pueblo, las luces de las casas, vemos también que por el mismo camino pero de nuestro lado izquierdo, viniendo de frente hacia nosotros, a un par de personas también a caballo. Solíamos darle las buenas noches o buenos días a quienes viéramos por allá, y cuando teníamos a esas personas como a 20 metros, aún así no las podíamos reconocer. Veíamos bien pero ellos no se veían para nada. Y mi papá, que siempre iba en su caballo detrás de mí, cuidándome, cada quien en el suyo, me dice, algo acelerado pero bajando la voz: «Mijo, no los voltee a ver, no diga nada, cabalgue viendo hacia el frente, no los vea». Jamás había escuchado a mi papá decirme algo como eso. Pensé al instante que a lo mejor y podían ser personas peligrosas que por alguna razón él sí los reconocía, porque yo de plano no veía ningún rasgo en esas dos personas que venían en un caballo cada quien, lentos al igual que nosotros. E iba pensando en eso, haciendo mis deducciones cuando, ya teniéndolos más de cerca y yo, con la mirada hacia el frente pero girando solo mis ojos, vi que quienes venían cabalgando eran dos esqueletos, sin ninguna prenda, sosteniendo las riendas de sus caballos, que esos sí eran normales, animales comunes y corrientes, que cuando dejé de verlos y pasaron a nuestro lado, emparejándose con nosotros, yo los veía solo de reojo y esas dos cosas pasaron sin voltear a mirarnos. Sentí que me iba a caer del caballo por la impresión. Me estaba yendo hacia atrás desde el asiento y las manos se me estaban soltando de las riendas cuando estas personas, esqueletos, no sabía si había visto bien o no, pero ya habían pasado. Las oía, cómo iban alejándose. Papá me alcanza, se empareja a mi lado, me agarra de la espalda y me dice en voz baja pero firme: «Enderécese, vámonos rápido para la casa». Cabalgamos más rápido. Yo iba un poco sumido en eso que había visto, repasando esas imágenes que cuando llegamos a casa ni me di cuenta. Nos bajamos de los caballos, los dejamos en su lugar, nos metimos a la casa y papá me pidió que no le contara eso a mamá,
que ya al día siguiente lo haríamos, porque oímos que mamá se había levantado y salido de la habitación para ir a saludarnos. Entonces entendí que había visto bien. No sé cómo dormí esa noche, supongo que por el cansancio, pero a la mañana siguiente, papá fue a mi habitación y cerrando la puerta, me dijo que se dio cuenta que anoche yo vi aquello, que mi padre dijo ya dejándome sin dudas. Las calacas que vimos anoche seguro solo iban de paso. Nunca había visto algo así, pero tu padrino ya me había contado que allá por el rancho, en la mera madrugada, a veces se paseaban por allá. Él sí las había visto. Es solo que no sé qué hacían por el pueblo. ¿Por qué las vimos viniendo de acá? Ya no hay que regresarnos tan tarde o traer mínimo un rosario, hijo. No se asuste, no nos van a hacer nada. Platicamos un buen rato, papá y yo, sobre eso. Él no se veía asustado, sino más preocupado que nada. Jamás, hasta que me mudé de allá, había escuchado algo parecido, que alguien viera como tal a un esqueleto andando así, a dos. Que yo comprendería si no creen en lo que les cuento. Sin embargo, les prometo que lo que vimos mi papá y yo es cierto. Tenemos algunos relatos en el canal donde ustedes nos han compartido que han visto a seres que se dejan ver con esta apariencia. ¿Qué cree que sean? ¿De dónde salen? ¿A dónde llegan? ¿Se les viene a la mente alguna historia parecida que haya escuchado en este canal? Coméntenos en lo que nos vamos hacia Venezuela. Jimmy Roque nos cuenta esto. Hace años viví en un pueblito que es frontera con Colombia. Por allá, a pesar del poco tiempo que estuve, alcancé a hacer muy buenas amistades, y uno de ellos un buen amigo, a quien vamos a llamar Pablo. Él y yo solíamos salir en las noches, ya un poco tarde. Salíamos por ahí, en el pueblito, a dar unas vueltas en su moto, hablando uno que otro cigarrillo, y fue en una de esas salidas que en lo último del pueblo, ya casi a pie de montaña, íbamos pasando por una calle pequeña cuando, de repente, vimos que pasó un pájaro, pero mucho más grande de lo habitual. Conocíamos al tipo de animales que se solían ver por esos rumbos, pero este que pasó por encima de nosotros era demasiado enorme. Y aparte, se nos hizo muy raro verlo a esas horas de la noche. Es decir, ya habían pasado las 12. Vimos eso y le pregunté a Pablo. «Hey, ¿viste eso? ¿Qué era? Era un pájaro, ¿cierto?» «Eso no era un pájaro. No sé qué era, pero es mejor que nos vayamos de aquí. Era demasiado grande». Él aceleró y empezamos a bajar de nuevo a nuestras casas. Pero en el camino de vuelta, algo me hizo voltear. No sé qué, si no escuché nada raro. No había gente cerca, pero cuando volteé, vi que por el cielo, nada lejos de nosotros y tampoco venía volando muy alto. Venía esta cosa que no vi directamente por la posición que íbamos en la moto, sino que de reojo, por más que volteé la mirada, vi que algo enorme venía volando detrás de nosotros. «Esa cosa nos está siguiendo, písale más rápido», le dije a Pablo. Ver eso, más grande que un pájaro normal, me tenía muy nervioso. No es que eso midiera el doble, no. Era demasiado grande como para ya pensar que era un animal común de por allá. Llegamos a los edificios donde vivíamos. Pablo me dejó en el mío, que estaba justo frente al suyo, donde vivía él. Ya en ese punto, donde había muy poca gente, pero al menos había alguien, habíamos perdido ya a ese animal. Esa noche no le comenté nada a mis papás, pues a pesar de la hora se dieron cuenta de que llegué tarde, que cuando me vieron me preguntaron que por qué venía tan pálido. Y yo les inventé que fue porque casi nos caíamos de la moto. Ellos me lo creyeron. Y yo, por más que trataba de conciliar el sueño, esa noche no podía dormir. Ciertamente no pensaba mucho en eso, pero apenas cerraba los ojos y veía a esa cosa. No podía cerrarlos sin verla, recordarla con los pocos detalles que le vi. Me dieron así las 3 de la mañana y me rendí. De plano no podía dormir.
Salí de mi casa a fumarme un cigarrillo para ver si se me pasaba lo que tenía. El área para fumar, que era cerca del parque de niños, quedaba justo al frente del edificio donde vivía Pablo, pero no era directamente con su apartamento. Y cuando llegué ahí, prendí mi cigarrillo y cuando estaba recorriendo con la vista a todas partes, volteé hacia el techo del edificio donde vivía Pablo, que era de 4 pisos. Y allá, en ese techo, estaba esa cosa. Lo que yo creía antes era un pájaro enorme. Tenía exactamente el mismo tamaño, calculando por supuesto el tamaño y la distancia de donde ahora lo veía, pero me di cuenta que no era tal cual un pájaro. Esa figura ahora la veía mejor y tenía la forma de una persona. No alcancé a distinguir su rostro, por supuesto, pero la silueta sí. Estaba en un extremo del techo del edificio. La vi por unos segundos, hasta que empezó a moverse hacia la derecha, hacia el otro extremo de ese edificio. No pude ver si caminaba o qué, yo creo que no, ya que no hacía el movimiento que haríamos cualquiera al caminar. Solo iba como desplazándose, y cuando llegó al otro extremo, se detuvo y se dejó caer por la pared como si estuviera agarrada de ella, algo muy raro. Pero no podía identificar si era una mujer, un hombre, era un adulto, eso sí. Estaba oscuro, solo veía la silueta de una persona haciendo eso y siguiéndola con la mirada. Esa persona cayó justo en unos matorrales que estaban ahí. Yo, al ver que se había tirado, sin saber si necesitaría ayuda la persona, que eso no era nada normal, pero pues mi cabeza pensaba en estar atento por si esa persona necesitaba ayuda con algo. Y llegué hasta el portón de mi edificio, que era lo más cerca que podía estar para ver hacia allá. Estaba muy confundido y me quedé esperando, pero de allá solamente salió un perro. Era como una mezcla de marrón con negro, y salió de ahí, justo donde vi que esa persona había caído, y caminó hacia dentro del edificio, por el pasillo, como si nada y nada más. Yo no podía creer lo que vi. Me negaba a pensar que por alguna extraña razón la persona que vi dejándose caer agarrada de la pared ahora era ese perro. Por lo que regresé, corriendo a mi apartamento, y como hice ruido al entrar, aparte ese pueblo era muy callado, mi mamá se despertó y no pude evitar contarle todo. Ella me escuchó y me creyó, pero pues no había mucho por hacer. Me ayudó a calmarme y me fui a dormir. Al otro día Pablo vino a verme. Estaba muy nervioso, se le veía en la cara, pero antes de que él hablara, mientras pasaba a mi casa, le conté lo que vi en la madrugada. Él se me quedó mirando y con la voz temblorosa me dijo: anoche, después de que te dejé aquí y llegué a mi departamento, me empecé a sentir muy mal de un segundo a otro. Sentía náuseas y ganas de devolver el estómago. Me tomé algo para eso y me acosté, pero en la madrugada me despertó un ruido afuera en el pasillo. Me asomé por el picaporte y vi eso de lo que me acabas de contar. Afuera estaba parado el perro del que me acabas de contar. No se movía, estaba parado, solo mirando a mi puerta, y hacía ruidos extraños, como quejidos, pero esos no eran de un perro, y el hocico ni siquiera se le movía. No sé cómo lo hacía, pero era él, estoy seguro. Me quité de la puerta, traté de dormir, creyendo que era por estar cansado, pero eso no me dejó dormir. Incluso estando en mi habitación, oía los quejidos afuera de mi ventana, como si ese perro se hubiera movido para que yo lo escuchara. Días después, estando con él afuera de su departamento, pasó una vecina de Pablo, una señora muy amable, ya en sus 60, creo yo. Nos saludó y le devolvimos el saludo. Ella vendía dulces y demás en su casa, ahí en el pueblo, y a veces sí le comprábamos uno que otro. Luego de saludarnos, se nos acercó un poco más y nos dijo a los dos: muchachos, tengan más cuidado cuando salgan en las noches. Ustedes no son conscientes de todo lo que se les puede llegar a pegar.
Tú, no sé dónde o con quién te metiste, Pablito, pero ten más cuidado. Esa bruja, la que vino hace días, te quería llevar a ti. Me tocó echarla de aquí, pero debes tener mucho cuidado aún así. Esta señora, después, nos enteramos que era la bruja del bloque. Así le decían en el pueblo. Según los demás vecinos, ella era una bruja y se encargaba de mantener el edificio limpio y libre de cualquier cosa así. Y la verdad, después de eso que nos dijo, nunca más volvimos a experimentar algo así. Fue muy raro todo eso, más para mi amigo, ya que esa cosa fue hasta su puerta. Definitivamente iba por él. ¿Cómo han sido los pueblos que ha visitado? Tienen pocas calles, muchas, edificios grandes, pequeños, están muy alejados de la ciudad o apenas saliendo a las orillas. ¿Vive en uno? Estos son lugares preciosos sin duda alguna. Entonces, mientras se sigue ambientando en ellos, vámonos con una persona que nos solicitó cambiar todos los nombres de su relato, y esta noche nos cuenta lo siguiente. Buenas noches, audiencia del mausoleo. Hoy les vengo a contar esta historia que nos sucedió a dos amigas y a mí hace algunos meses. Somos de Zaragoza, Coahuila, pero esto nos sucedió en San Juan de Sabinas, un pueblito. Ellas y yo vivíamos ahí de foráneas porque estudiamos en la Normal de San Juan. Aunque somos del mismo pueblo, nos conocimos en la universidad. La verdad es que rápido conectamos las tres. Nuestros nombres son Yasmín, Kendra y yo, Alejandra. Como después de la escuela era muy aburrido por allá, empezamos a caminar y a correr en las tardes, para hacer tiempo y no estar todo el día en los departamentos de ese pueblo. Donde vivíamos era a 2 cuadras de la universidad, y era como un tipo de vecindad, pero cada una vivía en departamentos separados con otras compañeras de habitación. Siempre fui una persona que nunca le tuvo miedo a andar sola por ahí, y Yasmín también era así. Kendra es muy miedosa para todo. Comento este detalle porque tal vez tuvo que ver con lo que nos ocurrió. Puede ser, ya veremos conforme avance mi relato. A veces sí salíamos a caminar y en otras ocasiones no, porque hacíamos tareas, pero hubo un día en que salimos a caminar. Solo que ahora fuimos a un río que quedaba a las afueras del pueblo. Acostumbrábamos a ir para allá porque era muy tranquilo, era muy bonito caminar ahí. Y ya antes un señor, que por cierto nunca volvimos a ver ahí, nos había advertido que no anduviéramos tan tarde caminando, pues a mucha gente les habían pasado cosas extrañas, que cuando le preguntamos al señor el día que hablamos con él, de eso de a qué cosa se refería, nunca nos dijo bien, solo nos pidió que nos cuidáramos mucho, que también nos podían salir animales y cuanta cosa parecida, que era peligroso. Por allá estaba la sierra de Musquis, como a 20 minutos, y los animales seguido bajaban a tomar agua. Y ese pueblo donde está la Normal ya es muy antiguo, que aparte de ir al río, ya antes hasta nos habíamos metido al cementerio para caminar. Y ahí encontramos tumbas desde 1700. Les digo, era muy aburrido ese pueblo y lo recorrimos todo. Esto, lo del cementerio, lo menciono porque más adelante voy a contarles algo y solamente es para que no se les haga raro. Cuando el Señor nos decía esto y que vimos que no nos quiso decir a qué cosa se refería, como que no le dimos tanta atención. Creímos que fuera del tema de los animales solo nos quería asustar. Aunque casi nunca íbamos tan tarde, solo en esa ocasión que, como no teníamos nada que hacer, Yasmín y yo quisimos adentrarnos más al río, que ahora caminamos ya como unos 2 kilómetros más hacia adentro. La señal que teníamos de referencia era una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero ese día llegamos hasta un puente de piedra que no sabíamos que existía. Kendra no quería ir, pero como no se quería regresar sola, ya habíamos pasado la imagen de la Virgen, nuestro punto donde siempre volvíamos, nos acompañó. Llegamos a ese puente y quisimos tomarnos fotos de recuerdo, pero por venir platicando, riéndonos, viendo todo por allá, se nos hizo tarde
y el sol ya empezaba a esconderse. Comenzamos a caminar de regreso y yo creo que no pasaron ni 5 minutos cuando Yasmín nos dice alarmada que un hombre venía detrás de nosotras. Kendra fue la primera en correr. Yo comencé a trotar detrás de ellas, no tan alarmada porque sinceramente pensé que estaban bromeando. En eso, Kendra ya nos grita que aquel hombre venía corriendo detrás de nosotras. Y ahí sí, yo tomé a Yasmín del brazo sin voltear hacia atrás. En eso, Yasmín, que ya también venía corriendo, nos dice que ese hombre traía una capucha negra cubriéndole la cara. Yo no quería voltear pues pensaba que si lo hacía me podía llegar a tropezar, pero en una curva que tomamos, volteo y solo veo como una antorcha prendida con fuego, como si ese hombre la trajera en la mano y nos estuviera siguiendo con ella. Corro todo lo que puedo sin parar, sin soltar a Yasmín. Llegamos muy rápido a la imagen de la Virgen de Guadalupe y ya veníamos muy cansadas, pero cada vez que volteaba, veía de reojo que la antorcha estaba más cerca de nosotras. Yo aún no había podido ver bien a ese hombre por estar corriendo. Traía a Yasmín jalándola del brazo, ya estábamos muy cansadas y Kendra nos dice que nos escondiéramos por ahí, porque ese hombre nos iba a alcanzar sí o sí. Por allá era puro monte, entonces nos metimos entre unos arbustos, matorrales, unos árboles y ahí, agachadas, tapándonos la boca, vemos que ese hombre pasa con esa antorcha en la mano, corriendo pero volteando a todos lados, imagino que buscándonos. Lo raro es que nosotras habíamos corrido mucho, muy rápido y estábamos tan cansadas las tres, y él, cuando pasó, no se veía para nada agitado o cansado. No se escuchaba siquiera que viniera respirando de esa manera. Nos esperamos un buen rato a que se fuera y rezábamos para que no nos lo volviéramos a topar. Cuando decidimos continuar, seguimos con un paso rápido, pues ya estaba muy oscuro, y nos dimos cuenta que tampoco teníamos señal en los teléfonos, ya podía haber animales por ahí. En eso empezamos a correr, para acelerar el paso porque nos faltaban como 3 kilómetros para llegar. Y cuando ya estábamos más cerca de la subida del río, vimos una casa con la luz encendida. Lo raro era que habíamos ido muchas veces a caminar por ahí y nunca la habíamos visto. Por allá no había nada, y era el camino de siempre. Seguimos caminando rápido, y cuando pasamos el río, detrás de nosotras, del otro lado, justo de donde veníamos, había 3 antorchas grandes prendidas en fuego, siguiéndonos el paso, acercándose rápido. Corríamos sin parar lo más que podíamos, subiendo unas escaleras en esa parte. Ya estábamos muy cansadas, pero esas personas que traían las antorchas no dejaban de seguirnos. Nos dijimos entre nosotras que en muy poco tiempo iban a llegar al río. Lo iban a cruzar como nosotras y nos iban a alcanzar. Ahí solo vimos las antorchas porque había muchos árboles y no se alcanzaba a ver bien quién las traía. Y lo raro era que venían muy altas a comparación de la primera del hombre que nos estaba siguiendo corriendo, que fácilmente podría decirles que de alto medían como 7 u 8 metros. Seguíamos subiendo, pero todavía faltaban como 1,5 kilómetros para llegar a los departamentos en el pueblo. En eso vemos que se vienen acercando por el camino unas camionetas, cosas que nunca nos había pasado porque por allá no nos había tocado que anduvieran ese tipo de camionetas grandes, rápidas. Yasmín nos dijo que nos escondiéramos, pero ya en ese punto solo había puros nopales. Yasmín se cayó encima de los nopales y Kendra se fue detrás de ella. Yo me agaché con ellas y, como pudimos, nos pegamos al piso cuando la camioneta pasó con gente que nunca habíamos visto en la caja del vehículo. Eran puros hombres. Para llegar a los departamentos por ese camino, debíamos pasar cerca de un árbol gigante, que verlo de día o de noche daba muchos escalofríos porque, para que se den una idea, se parece mucho al árbol de la película del Conjuro. Y por lo oscuro, ya no distinguía muy bien lo que había cercano a él, pero en una cerca, al lado de ese árbol,
Estaba algo enorme aleteando. Le dije esto a Yasmín, ya que la traía del brazo otra vez, pero ella me responde que la camioneta venía de vuelta hacia nosotras. Ya no sabía dónde voltear, si ver hacia donde estaba esa cosa enorme aleteando, pero sin levantarse. Escuchaba la camioneta acercándose otra vez, pero no tenía idea si sí venían hacia nosotras, si era gente buena o mala. Kendra diciéndonos que las antorchas nos iban a alcanzar porque ya habían cruzado el río, y nos metimos al panteón a escondernos. En eso, la camioneta pasa al frente del cementerio, que era muy fácil ingresar, y pasaron esos hombres sin decir nada, en silencio, volteando a todas partes como si estuvieran buscándonos. Pasaron y como pudimos llegamos a los departamentos del pueblo. Ya ni siquiera supimos qué pasó con la gente de las antorchas muy altas que llegamos a la casa todas asustadas. Acordamos en que esa noche nos dormiríamos las tres juntas. Fuimos al departamento de Kendra. Y estando ahí empezamos a platicar de qué fue lo que pasó, ya que todo fue muy raro. Pasaron tantas cosas al mismo tiempo. Y ya estando con las otras compañeras de habitación, contándoles eso, ellas nos dijeron que San Juan es un pueblo de brujas por lo viejo que es. Pero todo lo demás no supieron qué más pudo haber sido. Anteriormente no nos había pasado nada así. Transcurrieron unos días y nos calmamos. No nos ocurrió nada que nos pudiera dar alguna idea de que por allá era inseguro en cualquier aspecto. Había sido muy extraño, pero parecía que todo quedó en esa noche. Sin embargo, Yasmín nos contó que una semana después se sentía muy mal en su casa luego de aquello. Ya no se sentía bien en su departamento y le decíamos que podía ser por el tema del susto que nos dieron, pero ella nos contó que una noche estaba hablando con su mamá por videollamada en su departamento y que dejó un momento la cámara ahí colocada de su teléfono. Le pidió a su mamá un momento para ir a la cocina y cuando regresó, que ni ella ni yo les contamos nada a nuestros papás porque nos iba a ir muy mal por salir tan noche, que cuando regresa Yasmín, su mamá le pregunta que si alguien de sus compañeras tenía una niña. Sus compañeras no estaban con ella esa noche porque eran más grandes. Eran los últimos días del semestre y se iban por unos días. Ella estaba completamente sola, pero su mamá le dijo que ella vio claramente a una niña pequeña pasando frente a la cámara. Eso no supimos si estuvo relacionado con todo lo que nos pasó esa noche, pero nunca le había tocado que su mamá le dijera algo así. Hacían videollamadas seguido y aún así no. Y comenzamos por esto a dormir juntas de vez en cuando. Ya no pudimos estar del todo tranquilas en ese pueblo. Afortunadamente, luego de irnos a curar a varias cosas así, ya no nos pasó nada extraño, ni volvimos a salir al río de noche. ¿Qué cree que haya sido todo aquello? ¿Habrá estado relacionado o simplemente fueron cosas independientes que pasaron solo al mismo tiempo y a fin de cuentas fueron peligros y miedos distintos? ¿Usted qué hubiera hecho? Por favor, no olvide dejar su me gusta, hypear este video que nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. De todo corazón, muchísimas gracias. ¿Y qué le parece si nos vamos a Ecuador? Belén, esta noche nos cuenta esto. Hace unos días escuché un relato sobre haciendas en pueblos, aquí en tu canal, y recordé algo que nos pasó en parte y nos contaron por otra. Un pueblo muy cercano a la ciudad de Quito, que prefiero omitir el nombre, porque hay gente que se molesta si llegas a contar estas cosas porque dicen que le das mala fama al pueblo. Y bueno, es cosa de cada quien. Hace algunos años viajé para allá, junto a mi tía Joana y mi primo Ignacio. Ellos habían confiado sus caballos a una hacienda del lugar, pues la suya la habían vendido hace tiempo y ya no los podían dejar ahí. En esa hacienda nos recibió un muchacho muy amigable que nos llevó a los establos. Estábamos ahí viendo los demás caballos muy cuidados y bonitos.
Sin embargo, hubo algo que me llamó la atención y de lo que nos dimos cuenta rápido, y es que sus crines estaban trenzados de una forma muy extraña. No eran trenzas cuidadas ni bonitas como si se las he visto a otros caballos, sino eran como nudos raros, enmarañados, como si nada más se los hubieran amarrado. Y entre los mechones tenían ramas, paja, tierra y piedritas. Era algo muy extraño. Le pregunté al muchacho que por qué los animales estaban así. Él los vio, se quedó en silencio, luego solo me dijo: «Esto lo hicieron los duendes, hay muchos por aquí». Nos explicó que cada mañana se la tenían que pasar desenredando y limpiándoles el pelo a los caballos, porque cada que amanecía los encontraban igual, trenzados así. En ese momento se acercó otro muchacho, más joven que él, quien al escuchar de lo que estábamos hablando, nos dijo que era cierto, y empezó a contarnos que él sí había llegado a ver en las noches, que iba al establo para cualquier cosa, como había personitas pequeñas brincando encima de los caballos, jugando alrededor de ellos, y que los animales ni se movían, no se asustaban ni nada. Pero él veía puras siluetas porque de noche los establos no tenían luz. Por eso sabían que eran duendes. Nos contaron que no eran malos, nunca le hacían daño a nadie. Solo era el tema de las trenzas de los caballos. Pero eso sí, a varias gente del pueblo sí les habían llegado a vaciar las despensas durante la noche, pero hasta ahí. Y algunos decían que sí veían a personitas pequeñas, siempre las describían así, en sus cocinas. Era solo eso. Pero sí, nosotros vimos ese tipo de trenzas tan raras que les hacían a los caballos. En nuestro segundo canal, Misterios de la Fogata, tenemos una entrega donde hablamos precisamente de este tema. Visitamos un lugar, un pueblo, donde aseguran los duendes son cosa del diario. Se los dejo en el primer comentario. Es un tema muy interesante porque en aquella entrega van a poder ver cómo la gente dejó sus trenzas ahí, que decían les hicieron sin que se dieran cuenta. Hasta un gato lo llegaron a trenzar. Ya lo verá usted por allá. Por ahora, vámonos con Natalie hasta El Salvador. Y desde allá nos cuenta lo siguiente. Mi bisabuelo Beto, de 95 años, siempre me ha contado estos relatos que yo le creo 100%, porque nunca le cambió ni un solo detalle. Se veía que en su momento le asustó pasar por eso y hoy se los hago llegar a su canal. Esto pasó cuando mi bisabuelo tenía como 12 años. Él cuenta que acompañó a su tío en un viaje en el campo, que hicieron a carreta a medianoche. En aquel entonces, por supuesto que no había autobuses ni autos, y les tocaba recorrer largas distancias a pie, a caballo o en carreta con bueyes. Salieron a medianoche para llegar al amanecer al lugar donde iban. Mi bisabuelo iba subido en un montón de pasto seco, que servía de comida para los animales del campo. Y su tío iba caminando un poco más adelante, arreando a los bueyes que llevaban la carreta. Me cuenta que al pasar por un callejón en donde había también un río, lo siguió desde ahí una mujer cubierta con una capa negra. Mi bisabuelo se dio cuenta y de repente ya se les había acercado. Él notó que por más cerca que la tenía no se le veía muy bien la cara. No había luz, pero con la pura luz de la luna sí le permitía ver que era una mujer ya muy mayor. La mujer, cuando le habló a mi bisabuelo, su voz decía, de alguien ya muy, pero muy mayor. Ella le pidió que le diera un cerillo. Mi bisabuelo supuso que para un cigarrillo. Por eso mismo mi bisabuelo le habló a su tío, quien no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, por los separados que iban cada quien en lo suyo. Cuando su tío vio a esa mujer, tomó rápido unos puros que traía, los empezó a masticar, se los sacó de la boca y se los empezó a frotar en los brazos y la cara. Le dijo a mi bisabuelo que hiciera lo mismo, porque su tío, sin importarle que esa mujer fuera caminando con ellos, le dijo que tenían que ahuyentar a esa señora,
porque ella no era una persona. Mi bisabuelo no preguntó nada. Empezó a hacer lo mismo, y me cuenta que mientras masticaba los puros, luego se los sacaba y se los empezó a frotar. Esa señora, que no les dijo nada, solo se fue quedando atrás, los dejó de seguir, hasta que se desapareció allá en el campo. Después de un pequeño tramo, le dijo que esa no había sido una mujer normal, que muy seguramente era un espanto, y que ella les estaba pidiendo un cerillo para prenderles en fuego toda la carreta, que si no le creía, entonces ¿por qué cuando los vio haciendo eso se alejó? Su tío le dijo que a él le habían dicho que de esa manera, las cosas que se aparecían por el pueblo con intenciones claras de hacerles algo malo, así se alejaban. Mi bisabuelo también me llegó a contar que en casa de su hermano mayor, en aquel pueblo también, hubo un tiempo en que por las noches oían que siempre pasaba un hombre gritando de una manera espantosa. Ellos, por más que siempre se asomaban para ver quién estaba haciendo eso, nunca veían a nadie. Solo oían cómo pasaba alguien gritando enfrente de su casa, por la calle, que en ese pueblo todo se quedaba en silencio apenas caía la noche. Entonces, por más que no veían a nadie, luego supieron que los vecinos también oían eso y tampoco veían nada. Una noche su hermano, harto ya, dijo que le iba a disparar a ese hombre. Mi bisabuelo cuenta que su hermano se quedó esa noche con el arma apuntando a la calle, esperando a que pasara. Todos le decían que no era para tanto, no entendían qué ocurría, pero tampoco era necesario hacer eso. Pero como él insistía, lo dejaron ahí y se fueron a otra habitación de la casa. Cuando oyeron los gritos de ese hombre, esperaban que el hermano de mi bisabuelo pues accionara eso, como dijo que lo iba a hacer, pero no escucharon nada. Eran, claro, otros tiempos, aquello era normal. Entonces se les hizo muy raro eso. Y apenas pasaron unos segundos, oyeron que el hombre, que siempre pasaba gritando así, gritó más lejos, ya había pasado frente a la casa, por lo que fueron a ver al hermano de mi bisabuelo y, al llegar, lo vieron petrificado, con eso en las manos, en la misma posición a como lo vieron cuando se cambiaron de cuarto. No decía nada, no se movía, estaba vivo pero como en shock. Ni siquiera respondía cuando le hacían preguntas, no lo podían mover de ahí. Mi bisabuelo dice que pudieron cambiarlo de posición pasadas las horas, quitarle eso de las manos, pero él se mantuvo así, en ese estado, como por una semana. No comía, no hablaba. Y luego, poco a poco se fue recuperando, pero cuando le preguntaron que qué había pasado esa noche, él solo decía que no recordaba nada. ¿Ha visitado algún pueblo donde se cuenten cosas extrañas o ha escuchado algo parecido? De ser así, por favor, escríbanos. Será como siempre un placer conocer su historia. No olvides seguirnos en las redes sociales que, como siempre, se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.